de junio. ¿Ya? Bueno, lo primero que nosotros estuvimos viendo acerca del concepto de biodiversidad. Y es importante aclarar este concepto, porque, bueno, la biodiversidad hace referencia a los distintos seres vivos que existen en un área natural, o a los distintos seres vivos también puedo hablar del planeta. Pero biodiversidad no hace referencia a todos los seres vivos del planeta, ¿ya? Sino que a los distintos formas de vida que pueden desarrollarse, por ejemplo, en un área natural. ¿Ya? A eso hace referencia el concepto de biodiversidad. Y en la actualidad recuerden además que, aparte de hablar de los distintos seres vivos, considera también los genes, ¿no es cierto?, de estos seres vivos, y considera también los ecosistemas en que ellos existen. ¿Ya? No podemos no podemos obviar ni la genética, la carga genética de estos seres vivos, ni tampoco, ¿no es cierto?, podemos obviar los ecosistemas, estos sistemas naturales donde ellos existen. ¿Ya? Bueno, ahora, una de las cosas que nosotros dijimos acerca de la biodiversidad, aparte del concepto, es que había una gran biodiversidad, o sea, existen muchas formas de vida distintas en el planeta. O sea, son muchas las especies distintas que existen, pero el hombre no ha podido conocerlas a todas. Por lo tanto, usa un recurso que es la clasificación. Y aquí nosotros hablamos también de clasificación. Y partimos viendo, recordando en forma muy simple, qué es lo que era la clasificación, ¿no es cierto? Dijimos que clasificar implicaba agrupar, y yo agrupo considerando las características, ¿no es cierto?, de los elementos que voy a clasificar, ya las características comunes de ellos. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, características, por ejemplo, físicas. Bueno, si estamos hablando en general, hablamos de objetos u otros, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, esta clasificación la podemos extender a distintos ámbitos. Nosotros siempre estamos clasificando. En distintos temas estamos haciendo clasificación. Y sobre todo en ciencia. Y más aún, ¿no es cierto?, en biología. Vamos a ver que más adelante, en otros cursos, en otros niveles, vamos a hablar de clasificación, por ejemplo, de las células, que ya ustedes la han conocido en realidad, no es algo nuevo. Clasificación de los tejidos. Ya, hay distintos tipos de tejidos en el organismo. Clasificación en relación a la nutrición de los seres vivos, etc. Y en sí, ¿no es cierto?, de los seres vivos. ¿Ya? Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, muchos sistemas de clasificación. Ahora, la clasificación de los seres vivos se viene haciendo decíamos, desde épocas pasadas. Por lo tanto, hay distintos personajes que han creado sistemas de clasificación, es decir, maneras de clasificar a los seres vivos. Y ahí es donde nosotros vamos a llegar a los que aportaron con la clasificación. Y aquí, bueno, en realidad son muchos más, pero aquí hay un listado de 6 personas, ¿ya?, que colaboraron, ¿no es cierto?, que hicieron aporte a la clasificación, ¿ya?, que serían Aristóteles, Linneo, Haeckel, Copland, Whittaker, Gauss, que son considerados como los más importantes. Unos con más aportes que otros, y distintos aportes, ¿ya? Ahora, partamos, ¿no es cierto?, con Aristóteles. Aristóteles decíamos que hace clasificación específicamente de los animales, hace en el año 350 antes de Cristo, o sea, hace muchos siglos atrás que el hombre empezó a clasificar, ¿no es cierto? Y él clasifica a los animales en 2 grupos, y ahí aparecen, les recuerdo, el grupo Anaima y Enaima, ¿ya? Y los clasifica, acordémonos, tomando en cuenta si tenían sangre roja o si no tenían sangre roja, Algunos sí. si eran o no eran de sangre roja, ¿ya?
¿no es cierto? Y que hoy día, en la actualidad, constituyen lo que son los vertebrados y los invertebrados, anaima y enaima respectivamente. Luego, ya bastantes años después, ¿no es cierto? Ya estamos en el siglo XVIII, 1700 y tanto, aparece, ¿no es cierto?, Carl von Linné o Linneo, que hace grandes aportes a la clasificación, porque él crea un sistema en donde existen niveles o categorías de clasificación, ¿ya? En donde yendo de la categoría más compleja hacia la más simple, donde una va incluyendo la otra, y ahí aparece reino, filum, ¿no es cierto?, clase, orden, familia, género y la especie, ¿ya? Ahora, en la actualidad, ¿no es cierto?, ese sistema de clasificación todavía es utilizado, o sea, está vigente, por lo tanto, los aportes de Linneo fueron fundamentales. Otro de los aportes de Linneo fue la llamada nomenclatura binomial, o sistema binomial, donde él asigna nombre a las especies, ¿ya? Lo cual es sumamente importante porque antes de esto, ¿no es cierto?, las especies podían tener varios nombres y eso trae a confusión. Pero con este sistema que él crea, ¿no es cierto?, la nomenclatura binomial, ¿ya?, eh, en todas las partes del mundo, a las especies que se van descubriendo y que se van estudiando, ¿no es cierto?, se le asigna un nombre y a esa especie se le conoce con un solo nombre científico. Y eso va a ser inconfundible. Podrá tener muchos nombres comunes, pero solamente un nombre científico. Y este nombre científico constaba, ¿no es cierto?, de dos nombres, uno que hace referencia al género al que pertenece la especie, y la otra a la especie en sí, a las características de la especie. Y un ejemplo muy claro es como el caso nuestro, la especie humana, ¿no es cierto? Nosotros hablamos del hombre como especie, pero el nombre de la especie es Homo sapiens, ¿ya? Entonces, el Homo sapiens es el nombre por el cual se conoce al hombre en todas las partes del mundo, ¿ya? Ni humano ni nada, nombre científico, Homo sapiens. Y ahí están. Homo porque pertenece el hombre al género Homo y sapiens tiene que ver con la especie a la que pertenece y por las características. Tiene que ver con el sapiens, la sapiencia, con el saber, el conocer, las características que tiene el hombre, que es el poder razonar. ¿Ya? Bueno, después, ¿no es cierto?, tenemos a Haeckel, que él incluye al reino protista. Aquí él considera a los organismos unicelulares. Ya se había mucho, más de un siglo atrás se había descubierto ya el microscopio, se había creado el microscopio compuesto, lo cual permitía estudiar el organismo microscópico. Y él incluye entonces a un grupo de organismos unicelulares formados por células eucariotas y que serían los protistas o que constituirían el reino protista. ¿Ya? Años más tarde, mucho después, otro, ¿no es cierto?, otro investigador incluye a otros seres vivos en el reino protista. Ya. Si seguimos avanzando, entonces nos encontramos con Copeland, que incluye otro reino que es el reino Monera, el cual está conformado, si nos recordamos, por, ¿no es cierto?, las bacterias y las llamadas cianobacterias o algas azul verdosas, de las dos formas. Ahora, debemos recordar que las bacterias y cianobacterias son organismos unicelulares y que están formados por células procariotas. Ya, eso no debemos olvidarlo. Y que son los primeros seres vivos que aparecen en el planeta. Ya. Bueno, y si seguimos avanzando, ¿no es cierto?, nos encontramos con Whittaker,
que él habla de la existencia de 5 reinos. Y aquí se incluye, ¿no es cierto?, el quinto reino es el fungi, porque hasta acá teníamos reino animal, reino vegetal, que fueron planteados por Linneo, ¿ya? Después el reino protista, agregado por Haeckel, el reino Monera agregado por Copland, y Whittaker habla de la existencia de 5 reinos, donde se incluye el reino fungi, que es el reino de los hongos, ¿ya? Y que en la actualidad todavía también se utiliza el hablar de 5 reinos. Pero luego, ¿no es cierto?, años más tarde, no tanto en realidad, aparece Carl Guth y hace estudios moleculares, ¿no es cierto?, y plantea la existencia de una categoría o un nivel mayor, ¿no es cierto?, de organización que el reino, que él llamó dominio, y que estaría constituido por, ¿no es cierto?, las células que conforman a todos los otros reinos. Y aquí hablaría de 3 dominios. El dominio eucario, donde están las células eucariotas, el dominio arqueo y el dominio bacteria o eubacteria. Ahí estarían. Por lo tanto, los seres vivos pertenecen, atendiendo a este sistema que planteó Guth, los distintos seres vivos pertenecen a uno de esos 3 dominios. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, y ahí estaría entonces lo que aportaron más o menos, ¿no es cierto?, estos personajes. Y ahora lo que vamos a hacer es responder unas preguntas en relación a todo esto, ya, para ir cerrando este tema. Ahora, nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a seguir utilizando conceptos que hemos ido aprendiendo y que hemos ido agregando acá. Ya no es que esto lo terminamos y lo olvidamos. No, hay una serie de conceptos que los vamos a seguir utilizando. ¿Ya? Así que ahora voy a poner un pequeño cuestionario con unas preguntas que van a anotar en su cuaderno, van a intentar responder y luego yo voy a ir preguntando. Así que aquí los comparto con ustedes. Ay, qué chistoso, ahora no quiere aparecer. No aparece la otra diapo. Ahí está, recién. Ya, chiquillos, anotar entonces en su cuaderno. La primera pregunta, ¿a qué se denomina especie? Ya, niños, vayan copiando. Joaquín, Martín, Rifo, María José, Diego, no los veo copiar. Tienen que estar copiando. La número 2 dice, ¿qué plantea la nomenclatura binomial? La número 3, relacionada con la 2. ¿Quién la planteó? ¿Qué importancia tuvo?
La número 4. ¿Cuáles son las categorías de clasificación planteadas por Linneo? Las 5. ¿Cuáles son los 5 reinos existentes? Y las 6. ¿Quiénes constituyen a estos reinos? ¿Ya, niños? ¿Cómo estamos ahí? Hay que verlos ahora. Voy a sacar entonces. ¿Cómo estamos para sacar las preguntas? Oye, ¿las copiaron ya? Levántenme el dedito para saber. Ya, las voy a sacar. Ya. ¿Las copiaron? ¿Me faltó alguna? ¿Cuál? Bastián, ¿cuál te faltó? Muéstrame con la mano. Las 6. La 6 dice, ¿quiénes constituyen a estos reinos? ¡Ey, aparecí! No tengo idea qué le pasó a mi cámara. ¡Eh! Se hizo la luz. Más taimada estas cuestiones. Y uno que no sabe computación, queda mal, po. Ya, niños, respondamos las preguntas. Ya, necesito aquí de la ayuda. Voy a empezar a hacer lo siguiente. El que responda voy a ir anotando en mi cuaderno mágico décimas que le voy a asignar cuando estemos después, cuando volvamos, porque vamos a volver algún día de este año. Entonces después van a tener décimas acumuladas. Voy a empezar a hacerlo así. Ya. 2 requisitos. Una, que se les vea la cara en la cámara y participar. Ya. Veamos entonces, partamos con la primera. ¿Qué es una especie? ¿A qué se le denomina especie? A ver. A ver. ¿Quién sabe? Para que el profesor Patricio le saque el silencio y me pueda responder más o menos. A ver, vamos a ver el chat que dice. Ya. Alguien dice que por ahí no le llegan los links de las clases. Diego Parra, ¿dónde estás, Diego Parra? Sí, ya arreglado en la clase, por si acaso. Diego Parra, ¿dónde estás? ¿Qué dice que es injusto lo de la cámara? Ah, ahí está. Que mi cámara, yo ya expliqué que no funciona, no sé qué le pasa, no me deja Ya. activarla. Ya, puede ser. En todo caso, hurguetea, porque yo hurgueteando parece que se activó la cuestión. Hay algo en la hurguetea también que se desactivó. No sé, pero hurguetear. Pero los demás no, pues yo no creo. Por eso les digo que los como 15 o 16 tengan problemas con la cámara. Ya. Listo. Veamos entonces. ¿Qué es lo que es una especie? ¿Ninguno sabe lo que es una especie? ¿A qué se le denomina especie? A ver, ya Clemente, a ver, te escucho. Conjunto de personas o de cosas semejantes entre sí por tener una o varias características en conjunto, iguales. Ya. Pero ahí vamos a arreglar ese concepto. Primero, vamos a hablar de especie
especie desde el punto de vista de la biología, una especie biológica, ¿ya? Por lo tanto, sacamos a las cosas de aquí. Entonces, la especie es el conjunto de seres vivos que comparten las mismas características, ¿ya? Pero, además, que al cruzarse, ellos van a dar por resultado descendencia fértil. ¿Se entiende? ¿A qué se refiere que den descendencia fértil? O sea, ellos tienen hijos que van a poder a su vez tener hijos. ¿Ya? Ahora, ustedes saben que el hombre es como astuto, vivaracho, siempre anda buscando. En algún minuto de la historia se le ocurrió cruzar seres vivos de especies distintas. ¿Ya? Y en algunos casos tuvieron hijos, pero esos hijos son infértiles. En la mayoría de los casos son infértiles. ¿Alguien conoce algún ejemplo de lo que estoy hablando de cruza de especies distintas? A ver. Yo les aseguro que conocen una, o sea, saben la existencia de, pero probablemente no sepan. Ahí apareció otra vez, que toqué la pantalla, mi computadora es touch. Ya. A ver, por ejemplo, la mula. ¿La mula saben cómo aparece la mula? La mula aparece de cruzar a una especie que es del caballo con la especie con burro. ¿Ya? Ahora, los cruzaron y apareció, claro, tuvieron descendencia. Son especies distintas. Caballo y burro son especies diferentes. Aparece entonces lo que se llama un híbrido. Y este híbrido, que es la mula, que tiene la fuerza del burro y como el tamaño de los caballos y más bello que el burro, porque los burritos son como más feitos, ¿ya? Son más pequeñitos, pero es infértil. Son infértiles. Ellos se podrán aparear, pero no van a tener descendencia. Entonces, en muchos casos, cuando se cruzan especies distintas, los hijos no son fértiles. Entonces, si yo hablo de una especie, voy a hablar de un grupo de seres vivos que tienen las mismas características biológicas, ¿no es cierto? Funcionamiento, estructura, anatomía, etcétera, y que al cruzarlo van a dar una descendencia que es fértil, o sea, los hijos van a poder tener hijos. ¿Ya? Entonces, ese grupo de individuos constituye una especie. ¿Ya? Después, vamos a la 2. ¿Qué plantea la nomenclatura binomial? A ver si se acuerdan, porque lo dijimos hace un ratito atrás. Martín Baquedano, por ejemplo. A ver, Martín. ¿Qué pasa, profe? La respuesta de la pregunta 2, pucha, ve, muéstrese. Es que no, a ver, Tan buen mozo que es y no se quiere mostrar. nada, Ay, si está chascón no se va a notar, así que igual. ¿Ya? A ver, Martín. Estoy contra luz. No importa, entonces va a haber una sombra, pero algo vamos a ver, porque es mejor que ver un rectángulo negro. ¿Ya? Gracias, Martín. ¿Te ves bien? Ya, a ver. Martín, la pregunta 2. ¿Qué plantea la nomenclatura binomial? No. Lo dije, pues chiquillo, hace unos minutos atrás. Joaquín Vargas. Joaquín. A ver. Joaquín dejó ahí. A ver, Joaquín. Dejó puesto ahí, se fue. No lo sé, profe. ¿Dónde está? Se me perdió. Ahí está, ya, pues Joaquín, muéstrate. Tampoco, ninguno sabe lo que es la nomenclatura binomial. Bueno, la nomenclatura binomial o el sistema binomial se creó para asignarle nombre a las especies. Cada vez que aparece una especie nueva, ¿no es cierto?, se le asigna un nombre científico. Y se le aplica lo que se llama la nomenclatura o sistema binomial, en que
¿De cuántas palabras consta el nombre de la especie? 2. Ya. En algunos casos 3, pero eso es cuando, considerando como el nombre común y corriente que se le pone, pero 2, hablemos de 2. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo nos llamábamos nosotros la especie humana? María José Ponce, la especie humana, ¿cuál es el nombre científico nuestro? No me Esa me escuchó la de sé. nada. ¿Cómo se llama la especie que pertenecemos, Fernanda Sepúlveda? Homo sapiens. Homo sapiens. Y el primer nombre, el de Homo, corresponde al género al que pertenece, ¿no es cierto?, la especie. Y sapiens tiene que ver con la especie en sí, las características de la especie. Hay una que conocen, la cannabis sativa, es el nombre científico. ¿Cuál es el nombre vulgar? Marihuana. La marihuana. La conocen, ¿ves? ¿Y cómo no saben del Homo sapiens? Me parece increíble, ¿ah? Yo sí sé. Yo, ya, usted sabe, pero lo está, lo está disimulando. Ya, chiquillos, en el PowerPoint de la clase pasada, la anterior a la prueba, yo puse 2 listados de nombres científicos de distintas especies animales y vegetales. El Allium cepa, por ejemplo, bueno, aparecía el Canis lupus, el lobo, aparecían varios ahí para que ustedes vieran. Y lo interesante de esto es que ese nombre científico, recuerden, es conocido en todo el mundo. Todos los científicos, si yo le hablo de la cannabis sativa, va a saber, o si yo hablo del Allium cepa, también va a saber de quién estoy hablando. Pero no así los nombres vulgares, comunes y corrientes. Por eso es importante asignar el nombre científico. Ya. La pregunta 3, y por aquí vamos terminando, el resto lo van terminando ustedes. ¿Quién planteó esta nomenclatura binomial o sistema binomial? ¿Cuál de estos personajes que nombramos lo planteó? Clemente, tu palma, qué blanquita. A ver, ¿quién Linneo. fue Clemente? Linneo. Linneo, Linneo hizo cuántas cosas. Ya. Y la última, ¿cuáles son las categorías o niveles de clasificación planteadas por Linneo? Ya. La más simple, yo voy a nombrar la más simple y la más compleja. Ustedes tendrían que nombrar las que están entre medio. Acuérdense que una va siendo parte de la otra. La categoría mayor es reino. Y la inferior, ¿quién dijo? Yo. Diego Parra. ¿Y cuál es la inferior? La más simple. Moneda. Lo más simple sería la especie, ¿no? La especie. Monera es un reino. Y dentro de los reinos hay categorías de clasificación. ¿Ya? Dentro de cada reino hay categorías de clasificación. El reino es, según lo planteado por Linneo, ¿no es cierto?, es el nivel máximo. Y el nivel más simple sería la especie. Entonces, yo reúno especies que tienen cierta relación y formo el nivel género. Reúno varios géneros con características comunes, formo la familia. Se reúnen varias familias, estamos hablando de familias en categorías de clasificación, ¿eh? Y formo el nivel orden, ¿no es cierto? Reúno varios órdenes y formo el nivel clase, después las clases forman el filum y los filum forman el reino. ¿Ya? ¿Cuántos reinos nosotros conocemos entonces? ¿Cuántos reinos? Muéstrame con la manito. Reinos, no. 5 nomás. 5. ¿Y 5. cuáles eran? ¿Se acuerdan que son la pregunta 5 ahí? ¿Cuáles son los 5 reinos? Ya. Tarea para la casa entonces. Ya, chiquillos. Preguntas. Porque estamos ya en los descuentos. Preguntas. ¿Alguna duda de lo que hemos planteado? Recuerden que esto es una retroalimentación.